Esto que vemos sucedió hace unos minutos en una transmisión en vivo en la televisión de Ecuador. Hombres encapuchados y armados ingresaron a las instalaciones de la televisora TC en Guayaquil, en aquel país, en Ecuador. En plena transmisión en vivo, los sujetos, como vemos, sometieron prácticamente a todo el personal de la televisora con armas de alto poder, incluso con bombas, con granadas y algunos otros artefactos. La televisora clamó por auxilio al aire a los miembros de la policía y de las guardias de seguridad. Esto se da luego de que el presidente de aquella nación, Daniel Noboa, decretara ayer el estado de excepción ante la ola de violencia que existe por el narcotráfico. Hay que tomar en cuenta que Ecuador se ha convertido en un santuario del crimen organizado. ¿De qué cree? De las bandas mexicanas, del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay uno que se conoce como el Clan del Golfo colombiano, que han puesto su base de operación en aquella región del continente. Además, se suman las mafias brasileñas y otras mafias de la región. Esto es lo que ocurre, es la realidad de Ecuador, y el narcotráfico se ha apoderado de grandes segmentos del Estado y por supuesto también de la geografía allá en aquella nación. Recordemos que en pleno proceso electoral, hace algunos meses, fue asesinado uno de los candidatos a la presidencia de la República. Lo que está viviendo aquella nación hoy es noticia a nivel mundial. Hoy varios despachos de agencias internacionales tienen esta imagen que está dando la vuelta al mundo. Al respecto, ya la policía ecuatoriana ha dado a conocer que ante el ingreso de estos delincuentes a las instalaciones del medio de comunicación, las unidades especializadas se encuentran ya desplegadas en la zona para atender esta emergencia. Es lo que está viviendo en estos momentos. Hay mucha información que fluye directamente desde Guayaquil, capital ecuatoriana, de lo que está sucediendo en este momento en torno a la toma de rehenes de este medio de comunicación, donde hombres armados y encapuchados entraron a TC, televisora, para, pues, tomar como rehenes. Hay la parte de un fragmento de este video en donde uno de los conductores dice: ayuda, nos quieren matar. Compartió este comunicador a través de las frecuencias televisivas, solicita la ayuda a la policía y de EQ 911, que es su servicio de emergencia. Hay otras alertas a nivel mundial y otras televisoras a nivel mundial que están retomando estas transmisiones de lo que ocurrió a las 2:30 de la tarde, tiempo de Guayaquil, en donde está sucediendo esto en Ecuador. Una serie de detonaciones también se han escuchado en el estudio principal donde se transmitía un noticiero. También se escuchó la solicitud de que no dispararan, por favor, así clamaron varios trabajadores de este medio. Según El Universo, poco después se cortó esta transmisión. Otros medios de comunicación, como es Vistazo, Ecuavisión, han ordenado el cierre total de puertas y han comenzado a evacuar a su personal. Es lo que está ocurriendo en este momento allá en Guayaquil, la capital Quito. No se menciona que hay alguna situación similar, pero vaya situación adversa que está viviendo aquella región del continente. Todo a raíz del decreto que dio el presidente sobre la violencia que ha vivido durante las últimas horas aquella nación. Así es, y lo que pues conoceríamos como un toque de queda, un estado de excepción lo llaman. Esto lo implementa el lunes, como bien mencionas, Jaime. Este incluye un toque de queda nocturno en respuesta a los sucesos en 6 cárceles del país. Recordemos, hubo fuga de reclusos, El narcotraficante, uno de los más importantes, logró escapar de uno de estos centros
centros de reinserción social. Secuestros de policías, bueno, todo esto se ha visto en las últimas horas y en los últimos días en Ecuador, vehículos incendiados, un verdadero caos. Debido a esto, pues se pone este toque de queda y hoy estamos viendo imágenes impactantes de lo que bien dices, Jaime, es tomar un medio de comunicación. Es escalofriante lo que estamos viendo, Cecilia, porque es un reto total al Estado en su conjunto por parte de estas bandas criminales. Ahí vemos a sujetos incluso violentando a los propios trabajadores, amedrentándolos, apuntándoles con pistolas, con rifles, amenazándolos. Sobre todo lo que ha hecho el gobierno para intentar tomar el control de aquella región del mundo. Los encapuchados tomaron este canal, forzaron a los periodistas, incluso a emitir un pronunciamiento. Ya decíamos, hace unos días se dio la fuga de un capo conocido como Fito, del cártel de Sinaloa. El país entró en toque de queda y hoy está viviendo esta situación. Es imágenes que están ocurriendo allá en Ecuador y que no nos deben de llevar más que a la reflexión y a lo que ocurre cuando se rebasan todos los niveles de la autoridad y se permite que esto ocurra por encima del Estado de Derecho. Así es, pues bueno, ahí está. También, como bien lo mencionas, aparte de este integrante del cártel, hay 32 más que se dieron a la fuga, Jaime Núñez, y bueno, que también dicen que finalmente las autoridades, o al menos el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes, no se han pronunciado respecto a la fuga de los reos, ni sobre el caso también de Colón Pico. Y también la Policía de Ecuador informa que se han alertado ya a todas las unidades que se encuentran tanto en Guayaquil, donde está ocurriendo este hecho, como en Quito, la capital del país, ciudades donde esta televisora TC Televisión tiene sedes. La policía ecuatoriana ha señalado a través de sus redes sociales que el ingreso de delincuentes a las instalaciones de este medio de comunicación tiene ya a las unidades especializadas desplegadas en el sitio para atender la emergencia. La noche y lo que ocurrió en horas posteriores al decreto de este estado de excepción mantuvo durante la madrugada una noche de terror. Varias regiones del país han calificado esta situación como muy adversa para los ciudadanos, todo en medio del toque de queda que decretó el presidente para retomar el control político y social y por supuesto de seguridad ante una grave conmoción interna. La Policía Nacional ha reportado varias emergencias, entre ellas secuestros de policías en Machala, en Quito, en Guayaquil y en algunas otras ciudades importantes. De las primeras explosiones que se dieron, Jaime, se dice, se registraron en la ciudad de Esmeralda, cuando se incineró un vehículo en el sur de la urbe, en momento en que desde las cárceles los reos exigían que no se realizaran traslados de presos ni se avanzara con los controles en los centros penitenciarios. Entonces, bueno, entre los actos violentos reportados antisociales se arrojan también de la tarde del lunes y pues nada, con artefactos explosivos cerca del comando subzonal de Esmeraldas. No se registran, al menos en ese hecho, heridos o más daños importantes, pero como bien lo dices, no es el único punto. También en Quito y en muchos otros puntos se están dando pues todo este tipo de actos violentos. Es muy importante destacar lo que está ocurriendo y la tensión que están viviendo estas personas, sí, que están trabajando en un medio de comunicación. Es muy visible, es muy claro lo que está ocurriendo, pero más allá de todo esto, cómo se trastoca la vida cotidiana de toda una nación a manos de grupos delincuenciales, a manos de propios individuos que han estado por encima del Estado de Derecho y de la propia seguridad de aquella nación. Lo que está ocurriendo en Ecuador nos debe llevar a la reflexión a muchas regiones de América Latina de la manera en la cual se enfrentan a las bandas delincuenciales. Mucho se ha criticado, por ejemplo, lo que hizo Nayib Bukele, este presidente de El Salvador, al generar tolerancia cero a las bandas criminales y a todas estas pandillas, a la salvatrucha y a las maras y a todo lo que ocurre en aquella nación, con una crítica durísima
tristísima por lo que ocurre también, que es el otro espectro de este combate a la delincuencia, cuando, sin respetar derechos humanos, presunción de inocencia, el Estado toma el control, por ejemplo, de las cárceles, atiende este tipo de situaciones y acude a una tolerancia cero, como ocurrió en El Salvador. Efectivamente, hoy los registros, lo que ocurre en El Salvador, pues dista mucho de lo que pasaba en aquella región del continente, cuando se colocaba como uno de los lugares más letales de todo el mundo, con relación a la estadística que se evalúa cuando por cada 100,000 habitantes se crea el número de víctimas mortales a través o mediante asesinatos. Esta estadística, que es muy significativa y es la manera en la cual se reconoce lo que ocurre en distintas regiones del mundo, dejó de suceder en El Salvador. Esto también debe ser visto bajo otra perspectiva y otra óptica. Lo que está pasando en Ecuador es completamente diferente y es el otro espectro, cuando el Estado está completamente rebasado por parte de bandas criminales. Así es, vemos también que usuarios en redes sociales ya están compartiendo lo que se está viviendo y lo estamos viendo en pantalla. Una usuaria que lleva por nombre Sana menciona caos en la Universidad de Guayaquil. Delincuentes ingresaron e intentan secuestrar a las personas. Es eso lo que está pasando. Vemos ahí en esta Universidad de Guayaquil a las personas, estudiantes, docentes, también quiero pensar entre ellos, pues corriendo con pánico, con miedo, con terror, y ahora sí que lo vemos por todos lados, universidades, calles, medios de comunicación. Sí, no, tremendo. Impactante. Ahí está también otro usuario que menciona en redes sociales, después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comenzara a notificarles a los bandidos que les había llegado su fin, secuestran policías y explotan patrullas en Quevedo. Presidente Noboa, menciona este usuario, ni un paso atrás. Borre a cada uno de esos criminales de la faz de la tierra. Todo esto, como le decíamos, se da en un contexto de la fuga de uno de los capos más importantes de aquella región del mundo. Este capo que se le vincula y se le genera una alianza, o se tiene investigación y avances a través de inteligencia de una cercanía con el cártel de Sinaloa. Esto que estamos viendo en pantalla ciertamente es insólito. En ningún momento habíamos observado, ni en los peores momentos en Brasil, cuando hemos observado lo que ocurre en las favelas, lo que ocurre en zonas donde la delincuencia, donde ni siquiera la policía puede entrar, lo que ocurre en ciertas regiones de Caracas, en Venezuela, lo que ocurre incluso en ciertos puntos, ¿por qué no decirlo?, de la República Mexicana, donde los grupos delincuenciales tienen una presencia importante y hay un elevado motivo de distanciamiento entre la sociedad y un rotundo, involucramiento de estas bandas delincuenciales con una base social, hay que decirlo también. Hay ciertas regiones del país donde lo hemos visto, que incluso hay protestas en contra de presencias del ejército, de la Guardia Nacional, cuando hacen sus rondines, cuando apuestan por retomar el control de esas regiones. En ningún momento habíamos visto este desafío institucional. Y en medio de todo esto también hay que tomar en cuenta, Ceci, pues lo que ocurre. En medio del caos comienza también a generarse este teléfono descompuesto, esta llamada, porque también hay personas que les conviene el caos, incluso que no pertenezcan a las propias bandas delincuenciales, pero en medio de todo esto comienzan a generar especulaciones a través incluso de redes sociales o de algunos otros elementos, y el país se convierte en un descontrol total. Total, Jaime Núñez, y ya también a través de redes sociales Ecuador se convierte en tendencia, desde todos los medios de comunicación exponiendo el caso, hasta también, por supuesto, usuarios mostrando lo que está pasando, porque como bien lo decíamos, en medios de comunicación se ven estos actos violentos, por supuesto en las calles, en las universidades, y también hay imágenes de que saquean centros comerciales. Uno particularmente en Machala, provincia de El Oro, muestra cómo también criminales ingresan y saquean, y pues bueno, la gente que estaba haciendo sus compras, que estaba pues de alguna manera realizando alguna actividad en el centro comercial, sale con pánico, como lo vemos también en muchas otras lugares, en las calles, en las universidades. Ahí
es el video que estamos viendo de un centro comercial también tomado por criminales. Y pues bueno, todo saliendo con pánico, con el terror que se vive actualmente en Ecuador. Vaya situación adversa que se está viviendo en Ecuador. Vamos a estar intentando contextualizar, ya estamos buscando a compañeros reporteros, gente que esté viviendo o que ha vivido a lo largo de las últimas horas esto. Pues es muy lamentable, sin duda, un país hermano que nos además de la lengua, pues nos unen muchas otras cosas con aquella región del continente, un país hermano, culturalmente hablando, en ese sentido, y con otros enlaces económicos, sociales, culturales, que está pasándola muy mal desde hace ya algunos meses. Y esto es muy relevante porque pues nos pone en relieve y sobre la mesa hasta dónde es capaz de llegar la delincuencia organizada, hasta dónde es capaz, si no se les mantiene en un estricto sentido, en todo el sentido del respeto a los derechos humanos y de la seguridad y de lo que está alrededor de todo lo que se refiere a lo jurídico, la fuerza que tiene el Estado para mantener a raya a estos grupos delincuenciales. Entiendo que detrás de esto existe una descomposición social. Esto no es, este es el huevo de la serpiente que se incuba, no de ahorita, ni de ayer, ni de antier. Esto es lo mucho que se deja de hacer durante años en el sentido de falta de oportunidades económicas, de una falta importante en ámbitos de educación, por supuesto, ni qué decir de la implementación del Estado de Derecho, de lo que ocurre, por ejemplo, con las fiscalías, de que aquella persona que delinca pues tiene que pagar algún precio y que esto se lleve ante los jueces de manera adecuada. Todo eso está alrededor de lo que está ocurriendo en ese sentido. Ya hay un mensaje, Ceci Salamanca, del propio presidente de la República, de Daniel Noboa. A ver si lo podemos ver en pantalla. Ceci, ¿qué dice el presidente de aquella nación? ¿Qué está comentando en sus redes sociales? Así es, a través de su cuenta de X, o antes conocido como Twitter, menciona que ha firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno e identifique a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas de actores no estatales, que bueno, ahí menciona algunos, entre ellos Caballeros Oscuros, AK-47, Choneros, Cochiveros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Lobos, bueno, menciona muchísimos, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, y bueno, dice que ha ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. Ahí también adjunta el documento, lo estamos viendo actualmente en pantalla, donde muestra pues los artículos y todo lo ya mencionado en este mensaje a través de su cuenta de X. Vaya caso que estamos observando prácticamente en vivo. Una situación muy adversa se vive en estos momentos en Ecuador. Vamos ya a la pausa comercial, las 2 de la tarde con 20 minutos. Regresamos con esto y mucho más en este Telediario del Mediodía. Bueno, ya estamos de regreso y continuamos con esta información que está pues sucediendo directamente desde Guayaquil, allá en Ecuador y en algunos otros puntos del país. Hay una situación de suma tensión, dado lo que ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, tiempo de Guayaquil, en donde un comando armado entró a la televisora TC en su transmisión en vivo, en sus noticieros, donde pues amenazó a los trabajadores y lanzó algunas amenazas. Esto ya ha derivado, Ceci, en el llamamiento del propio presidente a tomar acciones contundentes sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que dice el presidente? ¿Qué es lo que dice en este decreto que acaba de publicar a través de sus redes sociales? Y que pues sin duda evoca
pues llevar un control total de lo que puede estar ocurriendo a lo largo de las siguientes horas. Hizo esta publicación a las 2 de la tarde con 15 minutos, Jaime Núñez, y dice que he firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno. Identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas de actores no estatales. Entre estos menciona Águilas, menciona AK-47, Caballeros Oscuros, bueno, hay muchísimos. Choneros, cobicheros, Cuartel de las Feas, cubanos, fatales, gánster, lobos, los P-27, los tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, patrones, R7, entre muchos otros. Dice que ha ordenado a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos y adjunta también el documento. Y en la línea telefónica está Horacio Besón, editor de Frontera aquí en Milenio, compañero nuestro. Primero, Horacio, ¿qué lectura le tenemos que dar a lo que está ocurriendo en Ecuador? Una situación que están viviendo de tensión a lo largo de las últimas horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, es un nuevo episodio de esta desafío prácticamente de la delincuencia organizada hacia el Estado, y pues se da quizá en este nuevo capítulo tras la llegada de Daniel Noboa al gobierno, a la presidencia en menos de un mes y medio, y lo que implica quizá el detonante fue que nadie sabe a dónde se fue el líder de los choneros, de la banda criminal de choneros, Adolfo Macías, el domingo pasado, y a partir de ahí se ha ido creciendo la bola de violencia, en donde primero pues Noboa ayer, para contenerla, decidió por 60 días decretar un estado de excepción, y pues ahora primero en la madrugada hubo ya otro tipo de desafíos, quema de automóviles, secuestro de policías, y ahora vemos esto inaudito, nunca pues visto, y en la cuestión en televisión en vivo, en la televisora ecuatoriana TC en Guayaquil, como es interrumpida por hombres armados encapuchados y ha tomado rehenes, lo que ha provocado pues la movilización, el despliegue de las unidades especializadas, y pues lo que ustedes comentaban sobre el decreto de estado de excepción, con este añadido de reconocer la presencia de un conflicto armado interno. Para entender lo que está ocurriendo, pues es un asunto que no se incubó a lo largo de las últimas horas, es un asunto que trae tiempo, el empoderamiento de las bandas criminales. ¿Por qué Ecuador, Horacio? ¿Qué tiene Ecuador diferente a Colombia, a Perú, a Paraguay, a Bolivia, a esas regiones del continente, a Venezuela, a la propia Brasil, que tiene sus problemas de inseguridad? Pero ¿por qué ver esto y el nivel que ha alcanzado de violencia y, como tú lo indicas, de desafío al Estado? Exacto, es un desafío ya directo al poder, a los poderes, en particular el Ejecutivo, y sí, quizá empezó a incubarse mucho más con Guillermo Lasso y en el mal manejo de las cárceles, el presidente Guillermo Lasso, y cómo están asignadas y cómo incubaron ahí a la delincuencia, tomándolas como su principal eje de acción, y entre muchas combinaciones en que es un puente Ecuador entre el paso de droga de Perú y de Colombia, está ahí incrustado en medio geográficamente, y también la oportunidad ante la pobreza, sobre todo en las regiones de la parte de la playa, de la parte marítima. Por eso encabeza toda esta cuestión de violencia Guayaquil más que Quito, aunque no quita que todo el territorio esté con esa cuestión. Y pues sí, es como se empezó a estar laxo la autoridad, la corrupción y toda una ensalada de elementos que explotó en las cárceles, y ahí puso el nido de esa violencia que ahora ya vemos las manifestaciones. Ya lo veíamos desde el gobierno de Lasso con los motines y con
el intento de toma de la policía para controlarla, y aquí está pues las consecuencias, y también ver qué tanta relación también tienen para alimentar a estos cárteles, pues tanto los grupos organizados de la delincuencia mexicanos como colombianos, y aquí ven pues el punto de debilidad del Estado. Bien, Horacio, te saluda Cecilia Salamanca también, porque mucho se habla de que puedan tener estos grupos delictivos allá algo que ver con el crimen organizado acá en México. Exacto, se han relacionado mucho tanto a los lobos como a los choneros, con grupos de acá, en particular con el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, y se dio mucho también este ruido, se retomó mucho esta versión cuando en agosto se mataron a Fernando Villavicencio, un candidato presidencial que culpó de su muerte días antes. Era advertido que había un plan por parte de Fito, este personaje que escapó este fin de semana de los choneros, de que tenía ese plan de matarlo, y lo relacionó precisamente con los cárteles de México, lo que revivió el tema que ya tenía un par de años de pues esa alianza para la ruta de droga hacia Estados Unidos y hacia Europa. Híjole, vaya situación que estamos observando. Y pues ¿qué queda? Vemos también el endurecimiento, ¿no? Lo que pone el presidente en sus redes sociales, y la tensión que se va a estar viviendo por parte de las Fuerzas Armadas, y un estado prácticamente de sitio, o un estado decretar un toque de queda y todo lo que el Estado puede tener a su alcance para, primero, controlar todos estos brotes de violencia, y segundo, muy complicado, generar información clara, porque a raíz de todo esto que ocurre, lo hemos visto, hay luego otros grupos que quieren desestabilizar a los propios gobiernos, y aquí ven un ambiente propicio para generarlo. O sea, se conjuga todos estos tipos de escenarios, Horacio. Exacto, sobre todo porque en parte de esta situación es un grupo rebelde con una ideología fija de gobernar, sino simplemente la delincuencia tendiente a la anarquía, sin un plan de tomar el gobierno como tal. Entonces es una situación que sin duda en las próximas horas puede agravarse, pero también es primordial las voces de los gobiernos latinoamericanos, que dicen Colombia, que dice Perú, que dice Brasil, los tres países que colindan y que son grandes, que dicen otros países también de Latinoamérica en torno a este tema, y obviamente Washington. Híjole, vaya situación. Veremos cómo transcurre en las próximas horas, porque hemos visto que esta situación de la televisora ya se trasladó a una universidad, a hospitales, la parte pública también, y la parte privada, vaya, en centros comerciales hay algunos otros videos. Hay una situación muy comprometida en Ecuador, pero muy comprometida en estas horas, Horacio. Exacto, y ver en qué nivel pues está el ejército, que está prácticamente, que busca controlar la situación, y ver la capacidad que tiene de mando y de respuesta en torno al presidente Noboa. Estaremos atentos en ese sentido. Gracias, Horacio. Cuídate mucho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, un verdadero caos lo que está sucediendo sin duda en Ecuador. Se dice que el grupo Los Lobos son quienes tomaron pues este canal de televisión, y que pues presuntamente tienen vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo menciona un compañero a través de Milenio. Y bueno, cabe destacar también que hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en redes sociales. Ya es tendencia a través de X, lo que antes era Twitter, Ecuador, y también el canal de televisión
televisión que fue invadido por estos criminales, y hay mucha gente preguntando pues qué pasó con los conductores, Jaime, que ya se están como dando rumores de que a lo mejor fueron secuestrados o que fueron lastimados por este crimen organizado por este grupo, los Lobos. Sin embargo, pues bueno, hay que tener también cuidado con lo que compartimos y con lo que vemos en redes, y esperar hasta que ellos mismos se pronuncien respecto a algo. Sí, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se informa, todo lo que se dice, los videos que se ven en redes sociales, y eso es lo que también tiene que estar imperando en aquella región del continente. Vamos a ver cómo se da paso a tránsito, a retomar el control de lo que está sucediendo primero y saber cuáles son las acciones a seguir por parte del gobierno ecuatoriano. Sin duda, muy, muy lamentable lo que está ocurriendo en aquella región del continente. Vamos a estar muy al pendiente, deseosos de que esto concluya y concluya de buena manera y no se convierta en algo muy adverso, más allá de lo que estamos observando en la pantalla. Vamos a continuar con mucho más de la información de lo que está ocurriendo con la agenda nacional, las historias y todo lo que tenemos aquí en el país. Bueno, ya regresamos, seguimos platicándole lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Ecuador y lo que sucede en esta crisis, sí, que comenzó en sus cárceles, en su sistema penitenciario y que ha derivado ya en otros puntos de lo cotidiano, mi querida Ceci, tan en lo cotidiano que hoy un grupo irrumpió en un canal de televisión allá en Guayaquil. Vemos muchas cosas en las calles, universidades, en los medios de comunicación como nunca antes lo habíamos visto, Jaime Núñez, y vamos a tratar de tener comunicación en unos minutos con Israel Navarro, nuestro compañero de Milenio. Tiene información a detalle de lo que sucede en Ecuador y precisamente tiene un reporte, una columna en Milenio donde habla de las mafias mexicanas que han subcontratado a bandas locales que dice han provocado la escasez de violencia esta semana en Guayaquil y que hasta han amenazado al presidente Guillermo Lasso. Esto lo escribió él desde hace tiempo, desde hace incluso un poco más de un año. Él trae ya bajo la mira lo que estaba pasando en aquel entonces con el presidente Guillermo Lasso en Ecuador y con lo que se hablaba de que hay algunas bandas criminales que podrían tener algún vínculo con las mafias mexicanas. De hecho, ya nos vamos a poner en contacto con Israel Navarro, nuestro compañero reportero de Milenio, quien tiene mucha información respecto a lo que sucede y no de hoy en día solamente, sino lo que trae arrastrando Ecuador desde hace incluso algunos años. Israel, te escuchamos con la información para esclarecer un poquito pues todo lo que estamos viendo actualmente con Ecuador. Querida Ceci, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, bien lo detallas, esta guerra que ha emprendido el presidente Guillermo Lasso contra las bandas delincuenciales de narcotráfico en su país, pues no es de ahora, no es algo que irrumpió en la política ecuatoriana. Lleva por lo menos 3 años arrastrando esta guerra contra las bandas delincuenciales. Esto lo ha obligado a decretar 3 estados de excepción en los cuales, bueno, pues le pide el ejército y el propio gobierno de Guillermo Lasso a la ciudadanía, pues un toque de queda, evitar salir en las noches para que, bueno, puedan atacar a las bandas del crimen organizado. ¿Y cómo se relaciona esto con México? Bueno, pues por lo menos desde hace una década, las bandas del crimen organizado, el cártel de Sinaloa, así como el cártel Jalisco Nueva Generación, han extendido sus brazos armados y delincuenciales hacia esta zona. Pudimos nosotros hace un par de años dar cuenta de esto, fuimos a hacer una serie de reportajes en los cuales dimos cuenta cómo los choneros, que es una de las bandas locales de allá de Ecuador, pues estaba al servicio del cártel de Sinaloa, no solamente financiado, también entrenado por los sicarios de este cártel, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación tenía como
como brazos armados a los lobos, los lagartos y los tiguerones. Esto también obligó allá en Ecuador, extendían estos dos cárteles pues sus disputas, no solamente aquí en México había muertes y masacres, también las llevaban allá en Ecuador. Y una cosa a notar, Ceci, Jaime, pues es que ellos también se disputaban en las cárceles. No sé si recordarán, hace cerca de un año y medio, donde se dio un motín en el que cerca de 100 personas, 100 presos murieron. Esto porque estos dos cárteles, o estos dos brazos armados, tanto del cártel de Sinaloa como del cártel Jalisco Nueva Generación, estaban en la misma cárcel, se disputaron, hubo quema de cuerpos, quema de reos, quema de los propios guardias de seguridad. Entonces esto obligó al segundo decreto del presidente Guillermo Lasso. ¿Y por qué es importante esta plaza para estos dos cárteles? Bueno, por la colindancia con Colombia, porque Ecuador se ha convertido en este gran puerto del narcotráfico para poder trasladar la droga de una manera fácil, segura y sencilla. De Colombia hacen el traslado de la hoja de coca hacia Ecuador, de Ecuador la llevan o la traen hacia acá a México, a los puertos o a los puntos que son Oaxaca y Chiapas, la procesan, después de eso hacen otra escala tanto en Jalisco como en Sinaloa. ¿Para qué? Para procesar esta hoja de coca, esta cocaína, hacerla en los laboratorios fentanilo o algunos otros derivados, y bueno, de ahí ya partir al mercado más importante para los cárteles de la droga, que es el estadounidense. Por eso la importancia de esta plaza de Ecuador, que se han disputado los cárteles y que, como les decía, desde hace cerca de 3 años tienen en jaque al gobierno de Guillermo Lasso. Una batalla que se exporta entonces a todas luces, Israel, una batalla que se da en algunas regiones del país, aquí mismo en México, y que hoy estamos atendiendo pues una situación que ocurre lejos, muy lejos de la República Mexicana, con la presencia, hemos visto ustedes como especialistas en la materia, la manera en la cual los grupos de la delincuencia organizada, lo que ocurre con los grandes mercados de consumo de estas drogas, la manera en la cual también la falta de oportunidades, la pobreza, la migración, lo que vemos hoy en las crisis de países expulsores como Venezuela, en Colombia, algunas cosas, o también circunstancias que ocurren en el propio Ecuador, pues nos reflejan esta realidad, lo que viven aquellas naciones. Algunas regiones aquí mismo en México, hay que destacarlo, Centroamérica, que lugares asolados, la delincuencia organizada, la falta de oportunidad económica, obligan a sus ciudadanos a huir, a escapar. Y hoy estamos viendo un nivel no antes visto en este sentido, Israel. Así es, son zonas, Jaime, Ceci, muy pobres de Ecuador, que contrastan, ahorita les voy a contar una historia, pero son zonas muy pobres que ni siquiera tienen pavimentación. Entonces eso, bueno, de acuerdo a distintos indicadores, pues uno de los medidores de la pobreza es si tienes un piso, ¿no? Un piso y un techo, y el techo que te cubre. Entonces eso nos da la dimensión del nivel de pobreza que es aprovechado por estos cárteles de la droga, y contrasta el puerto de Manabí, es el principal puerto por el que salen toda esta droga de Centroamérica hacia nuestro país, y es lo que nos contaban ahí los pobladores, es que se estaba mexicanizando. Ya para nosotros pues ya se escuchaban corridos, ya veías algunas personas con barba, con sombrero, empezaban a proliferar algunos restaurantes mexicanos, ya se empezaba a mexicanizar este puerto de Manabí. ¿Por qué? Bueno, pues porque los enviados de estos dos cárteles de la droga de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, pues ese era su punto de esparcimiento, de diversión, y bueno, poco a poco fueron cambiando la cara de este puerto de Manabí para hacerlo pues más como sus casas, como Jalisco, claro, como Sinaloa, para poder, bueno, seguir operando, Jaime. Híjole, qué situación, qué situación están viviendo. Veremos cómo concluye. Deseamos de verdad que concluya rápido, concluya bien este hecho tan lamentable y que se recupere el orden allá en Ecuador.
Israel, gracias por estos minutos, gracias por el contexto, porque sí es importante conocer todo lo que hay detrás de esta historia que estamos viendo prácticamente en tiempo real y que es muy delicado en torno a la inseguridad que vive esta región del continente. Cuídate mucho, Israel, buenas tardes. Querido Jaime, sí, un abrazo. Buenas tardes, Israel Navarro, reportero de Milenio, con este contexto de lo que está ocurriendo allá en Ecuador, Ceci. Así es, la televisora que vemos involucrada, TC Televisión, no ha dado algún comentario al respecto, Jaime Núñez, pero estaremos al tanto de lo que pues se vaya compartiendo. Vamos a ir a la pausa comercial, regresamos, 2 de la tarde con 46 minutos, estamos en vivo. Que se vaya la policía, que se vaya la policía. Bueno, pues sí, hace unos momentos, recapitulemos, Ceci, ocurrió eso que estamos viendo en pantalla, un grupo delincuencial irrumpió en un canal de televisión en Ecuador y amenazó con estallar esos artefactos y por supuesto mantiene en este sentido a pues personas bajo su voluntad al interior de sus instalaciones. Ya hemos escuchado el contexto de lo que está viviendo Ecuador, una situación muy adversa en donde grupos de la delincuencia organizada pues han tomado el control en ciertas regiones del país y en cierto sentido en algunos momentos también de la economía, en algunos rasgos o de estos hilos económicos de la región. Seguimos con este tema y vamos ahora con Flor Layedra del Diario Expreso, allá en aquella región. Flor, ¿qué es lo que está ocurriendo en Ecuador, Quito, Guayaquil y algunas de las otras ciudades? Hemos visto también información en redes sociales. ¿Qué nos puedes comentar? Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos, Flor Layedra, aquí desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, nosotros en este momento hay una gran conmoción interna en Guayaquil y en otras ciudades también del país, como Quito, Cuenca, debido a que el día de ayer el presidente de la República, luego de que uno de los grandes procesados de la justicia por narcotráfico, que es llamado Fito, fugó de la penitenciaría de Guayas, supuestamente el día sábado. Se conoce que él ha sido, sin embargo, exfuncionario dentro del gobierno de Rafael Correa. Señala que fue el 25 de diciembre. El presidente actual decretó que en todo el territorio nacional haya un estado de excepción y toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Debido a esto, desde la noche del día de ayer, de toda la madrugada, hubieron ciertos casos de terrorismo dentro del territorio nacional. Se quemaron vehículos policiales, se retuvieron a varios guías penitenciarios en diferentes cárceles de Ecuador, tanto en Riobamba, en Cuenca, aquí también en Guayaquil y en otros sitios, para que en los que ellos señalan que quieren que el estado de excepción sea derogado. Además, como dentro del estado de excepción se tomó la medida de que tanto la policía como los miembros de las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles a tomar control del país, también está pidiendo que ellos sean retirados de las calles. En este momento, hoy por lo menos en Guayaquil se tomaron uno de los canales estatales, que es el canal TC Televisión, que fue tomado en la época de Correa y ahora actualmente es del Estado. Este canal se encuentra ubicado en el norte de Guayaquil, en una de las avenidas muy transitadas de la ciudad, y fue tomado por grupos delincuenciales en los que ellos habían dicho justamente a las 2 de la tarde, hora de Ecuador, que querían que el presidente derogue, obviamente, como les he dicho, el estado de excepción y se ha retirado también la policía del centro penitenciario, lo cual el presidente ha determinado que eso no va a realizarse y es más, emitió un nuevo decreto que es el 111 en el que señala ya varios grupos delincuenciales que también ahora son denominados terroristas. La policía ya intervino en el canal y varias personas, varios funcionarios del canal de TC Televisión
han salido del canal. Aún estamos esperando noticias de qué ha pasado dentro del... En ese sentido, Flor, ¿hay información de que todavía exista gente retenida por este grupo criminal? Aún la policía no ha dado alguna versión a los medios que se encuentran fuera del canal. Solamente se ha podido ver algunos funcionarios, algunas personas que han salido corriendo, pero todavía no se sabe. Se conoce que el grupo ya experimentado, especialistas de la policía, entró al canal para tomar control de este. Sin embargo, todavía se espera algunas palabras oficiales por parte mismo de la Policía Nacional. Y también leemos que el Ministerio de Educación ha dado a conocer que sobre la base de los decretos ejecutivos se dispone el cambio a medida no presencial en todo el sistema educativo nacional. Esto implica que las instituciones educativas, fiscales, fideicomisales, municipales y particulares van a estar en este sentido hasta el viernes 12 del 2024, si es que la situación se arregla y se pone en un orden total. Flor. Sí, así es. En la mañana se determinó justamente que primero eran los centros educativos que estaban cerca de los lugares de las penitenciarías, no iban a tener clases presenciales. Sin embargo, ya con lo sucedido, que se tomaron control del canal estatal, se determinó justamente que todo el sistema educativo tenga clases online. Sin embargo, por ejemplo, en este momento hay que ver qué pasa, porque ya comenzaron a viralizarse por los medios de redes sociales que comenzaron a matar a los guías penitenciarios retenidos. O sea, ya hay imágenes de asesinatos de guías penitenciarios. Pues gracias, Flor, gracias por regalarnos este contexto de lo que está viviendo en este momento Ecuador y las ciudades principales. Cuídate mucho, Flor, que todo concluya rápido y de buena manera. Abrazo grande desde la capital del país, desde la Ciudad de México, muy pendientes. Un abrazo. Flor Layedra del Diario Expreso está también con nosotros. Alguien que hace unos días escribía sobre esto, mi compañero Alfredo Campos, Fusilerías. Usted puede leer esta columna en Milenio, en nuestro diario. Alfredo, ¿qué está viviendo Ecuador? Hacías un balance anual. ¿Y por qué nos debe importar lo que ocurre en Ecuador? Alfredo, abrazo enorme. ¿Cómo te encuentras? Jaimito, te saludo con gusto. Saludos a Cecilia también. Mira, Fundamedios, que es una organización regional que dirigen César Ricaurte en Quito y Dag Bartiel en Washington, presentaron un balance anual sobre la escalada de violencia en Ecuador el año pasado. Fíjate nada más, 265 agresiones, 343 contra periodistas, y este informe pasa por un contexto específico, Jaime. 2 procesos electorales que tuvieron niveles de violencia inusitados. Ustedes recordarán por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que por cierto era periodista de oficio, y 80 ataques contra políticos y contra la libertad de expresión, entre ellos los homicidios de 4 candidatos y un alcalde. Alfredo, pero este nivel de violencia es inusitado, es un desafío claro a todo lo que ocurre institucionalmente en aquella nación. Y creo que hoy ya no hay ninguna duda de qué está pasando ahí. Llegaron 2 cárteles mexicanos poderosísimos a disputar el territorio, se hicieron socios de las bandas criminales internas, y eso es lo que ha desatado la gran violencia que hoy tenemos, con ecos que nos remiten, si tú te fijas, a México. Hoy comentábamos en la columna de Trascendidos también el tema, ¿no? Cómo esta fuga de un gran capo ecuatoriano, pues desata todos estos disturbios que hoy terminan con esta intervención en una televisora, lo cual ya pues es insólito. Vaya situación. Alfredo Campos, director de Milenio Diario, del diario de esta casa. Gracias y muy atentos a los textos y a todo lo que vayas a informar mañana en nuestras páginas de Milenio. Cuídate mucho, Alfredo, y gracias por estos minutos. Abrazo. Abrazo grande, Alfredo. De última hora, Ceci, la policía de Ecuador está informando algo muy relevante. Así es, dice que como resultado de la intervención en TC Televisión, nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito. Posteriormente estarán dando más detalles. También lo que mencionabas, ¿no? Ya hay imágenes, Jaime, es lo que estamos viendo en pantalla, y también pues las clases hasta el momento
momento en línea, por lo menos hasta el próximo 12 de enero. Así es, ahí vemos directamente este grupo, como dice el comunicado y como dicen también se refieren las autoridades ecuatorianas, estos antisociales, ¿no? Así es. Así los destaca, así señala, fueron detenidos y así es como se los tiene ya en custodia. Me imagino que esto, pues entonces señala, aún sin confirmar, que no hay personas privadas de su libertad al interior de este canal de televisión que fue pues prácticamente sorprendido cuando estaban haciendo su transmisión en vivo. Así es, mencionan precisamente eso que dices en una actualización, Jaime Núñez, que luego de la intervención se evacúan a las personas de este lugar a fin de verificar novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden. Hasta ahora es lo que mencionan, no se ha dicho si hay personas heridas o si lograron hacer algún secuestro, más que si hay algunos antisociales ya sujetos por la policía de Ecuador. Pues hay que estar muy al pendiente, Ceci, de lo que vaya a suceder, de lo que esté ocurriendo en el caso ecuatoriano y pues la reflexión, lo que nos decía Alfredo, estos estudios, lo que ocurre con la violencia en América Latina, la falta de Estado de Derecho, lo que ocurre con las policías, los estados, pues en algunos casos y en algunas regiones, como vemos, completamente superados por los grupos criminales, ahorita en un rápido actuar de las fuerzas del orden en Ecuador, pues está restableciendo el control de estos focos de riesgo, pero no cabe duda que esto deja un sabor de la magnitud y el desafío de los grupos del crimen organizado. Y esto es en donde debemos poner énfasis. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que los grupos delincuenciales no avancen, no superen a las guardias del orden, al Estado de Derecho y por supuesto a una sociedad que intenta convivir con las reglas que todos nos hemos impuesto? Y eso es lo importante y es lo que debemos analizar y lo que debe dejar esto que está viviendo Ecuador. Pues fuerza para Ecuador, fuerza para estudiantes, simplemente habitantes o también incluso doctores en hospitales que se habla en redes sociales de que también los delincuentes tomaron ciertos hospitales y bueno, finalmente fuerza para todo lo que está pasando ahora, colegas también en medios de comunicación y las autoridades. Perfecto, nos vamos. Gracias a nombre de todos. Telediario mañana aquí.